hermanas, buenas tardes. Estamos aquí una vez más, por la gracia de Dios, y estamos aquí para saludarles, esperando que se encuentren bien, esperando que Dios les siga bendiciendo, hasta como lo ha hecho con nosotros hasta este día. Y bueno, seguimos en el estudio de la palabra, hermanos. Es un privilegio poder compartir con ustedes una vez más. Qué rápido se pasa el tiempo. Una semana más ya estamos casi a finales del mes de mayo. Hermanos, no nos queda más que aprovechar el tiempo de una manera que Dios sea glorificado a través de nuestra vida. Hermanos, bueno, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre amado, te damos las gracias una vez más. Estamos aquí delante de tu presencia, Padre, para compartir tu palabra, como grupo, como seguidores tuyos, seguir aprendiendo de ella, Padre. Te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de poder compartir, de poder estudiar, de poder aprender de ella, Padre. Bendito Dios, sí sabemos que las cosas todavía no se ven muy bien allá afuera, que las cosas siguen tal vez drásticas de alguna manera, tal vez sin esperanza para algunos, Padre, pero sabemos que tú sigues en control. Bendito Dios, te pedimos que nos des la paz, que nos des la tranquilidad de poder confiar en ti, confiar en tu plan, confiar en el propósito que tú tienes a través de todo esto. Bendito Dios, te pedimos que estés con nosotros en todo momento, que seas tú quien nos guíe, nos oriente a tomar cada decisión que sea necesaria tomar en su momento. Bendito Dios, te pedimos que seas con todos aquellos, Padre, que están sufriendo, con todos aquellos que están pasando enfermedad, con todos aquellos, Padre, que tal vez no ven esperanza, Padre, a través de toda esta situación. Te pedimos, Padre, que si de alguna manera podemos ser de beneficio para alguien, de ayuda, Padre, de darle una palabra de aliento, Padre, que tú nos pongas ahí, en ese lugar, en el lugar preciso, en el momento que es necesario, Padre. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y pidiéndote que seas tú quien nos hable en esta tarde. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos discernir en tu palabra, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con el tema del sufrimiento. Yo sé que se ha prolongado, que ha sido un tema extenso ya por algunas semanas, pero estamos viendo temas diferentes a través del sufrimiento. La sesión pasada comenzamos con la pregunta ¿cómo responde Dios al sufrimiento? Estamos viéndolo a través de la vida de Job. ¿Cómo es que Dios respondió al sufrimiento de Job? Entonces la pregunta tal vez la podemos hacer un poco más personal. ¿Cómo ha respondido Dios a tu sufrimiento? Tal vez nos quedamos ahí en blanco. Tal vez nuestra mente se quedó en blanco por un momento. Tal vez dijimos, todavía no me responde. Todavía estoy esperando la respuesta de Dios. Tal vez han sido algunos meses, algunas semanas, no sé, tal vez algunos años que estamos esperando la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento. Tal vez hemos sido pacientes. Tal vez hemos perseverado, como lo hizo Job. Tal vez hemos estado en inseguridad o sin esperanza, por la espera. Tal vez hemos llegado a la desesperación. Pero ahí es donde Dios nos quiere hablar. En esos puntos desesperantes de la vida donde ya no encontramos ninguna otra solución. Donde tal vez ya no vemos esperanza. Y lo vimos a través de la vida de Job. Hemos estudiado algunos versículos de este libro que contiene 42 capítulos.
¿Cómo es que empiezan a suceder las cosas en la vida de Job? ¿Cómo es que él responde a la situación? ¿Cómo es que si en algún momento de su vida entra tal vez en un punto de cuestionamiento, de duda, de desesperación? Y empieza a cuestionar tal vez lo que Dios estaba haciendo en su vida. Esperamos, y esa es nuestra oración, que no lleguemos a ese punto, hermanos, de desesperación donde cuestionemos en realidad lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través del sufrimiento. No entremos en desesperación. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Pero más allá de eso, Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Un plan que tal vez en esas situaciones difíciles no lo podemos ver, pero que sí nos lo va a mostrar en su momento. Y dice que nos enseñará cosas aún mayores, cosas que ni siquiera hemos pensado ni soñado, cosas ocultas que nuestro pensamiento tal vez no alcance a comprender. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sí, es necesario a veces pasar por sufrimiento para poder ver la grandeza de Dios, para poder ver en realidad quién es Dios. Entonces, es cierto que tal vez necesitamos nosotros ajustar nuestra manera de pensar. Tal vez a través del sufrimiento hemos estado pensando y cuestionando, como muchas veces lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ha llevado a través de esta situación si yo he sido bueno? ¿Por qué Dios me ha permitido que yo atraviese este mal si he buscado de Él? Y seguimos cuestionando cada situación, pero lo único que tenemos que hacer es confiar. Confiar en un Dios verdadero, en un Dios que nos mostrará cosas grandes a través de esa situación. Yo sé que es fácil decirlo. Yo sé que es fácil decir confía, sigue confiando. Pero a veces las circunstancias nos llevan a dudar. Debemos de ajustar nuestro pensamiento de varias formas. Primero debemos de entender que a través de nuestra incomprensión, Dios sigue siendo sabio. Aunque nosotros no comprendamos la situación que estamos pasando, no podemos cuestionar la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, aún en esas situaciones incomprensibles de la vida. Dios le responde a Job, y lo dice la palabra, desde un torbellino. Imagínese eso usted, que usted está en una cuestión de preguntas, de incomprensión, y Dios se aparece en un torbellino. No sé si eso le traerá más miedo que duda, pero Dios se le presenta de esa manera a Job. Y le dice: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Esa es la manera que Dios se le presenta a Job. Dice: ya has hablado bastante, ya has hablado suficiente, ahora es tiempo de que yo te haga algunas preguntas. Esa imagen viene a mí como padre, me puedo identificar con esta forma de actuar de Dios. ¿Cómo nosotros queremos corregir a nuestros hijos? De repente los llamamos a cuentas. De repente los traemos y queremos que nos den una respuesta, independientemente de cuál haya sido la situación. Aquí Dios se le presenta porque Job necesita reconocer que ha acusado a Dios
de falta de juicio. A través de todas las quejas que tuvo Job, está culpando a Dios que ha tenido falta de juicio. ¿Acaso fue Dios injusto o irracional o actuó de una manera caprichosa al causarle todos estos sufrimientos, podríamos decirlo, a Job? De la manera que nosotros podamos responder esa pregunta, si Dios ha sido injusto o ha actuado irracionalmente o caprichosamente, la respuesta que nosotros demos va a revelar lo que hay en nuestro corazón. La respuesta que nosotros demos a esa pregunta, de si Dios ha sido justo o injusto, racional o irracional, la respuesta va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Porque ciertamente Dios sigue siendo perfecto, sin importar la situación que estemos viviendo. Entonces sí es necesario que nosotros ajustemos nuestro pensamiento, que empecemos a pensar en medio de esa incomprensión que Dios también sigue siendo justo. La justicia de Dios. Al parecer Job pensaba que Dios no había sido justo hasta este punto de su vida, ¿verdad? En algún momento dice, pésame en una balanza, dice, pésame en una balanza y tú verás mi integridad. Hasta este punto Job no entendía el porqué, pero aún así, Dios sigue siendo justo. Aunque Job ha fallado, Dios no lo condenará, pero tampoco se someterá a sus demandas. No permitamos que el dolor nos haga condenar los actos de Dios. No permitamos que a través de nuestro dolor estemos culpando a Dios por lo que nos ha sucedido, por lo que estamos sufriendo, por la injusticia. No dejemos ni permitamos que el dolor nos haga condenar los actos de Dios, ni negar la justicia de Dios. Dios sigue siendo justo, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Debemos de ajustar nuestro pensamiento en esos momentos de incomprensión y entender que Dios sigue siendo el juez. Job quiso tomar ese lugar, quiso juzgar a Dios. Oye, creo que estás haciendo mal conmigo. Creo que esto se pasó del límite. Dice, ni siquiera el hombre más justo tiene el derecho de juzgar a Dios. Ni siquiera el hombre más justo. Job era justo, pero Job no era perfecto. Al intentar defender su justicia e inocencia, cayó en la tentación de convertirse en juez. Cayó en la tentación de convertirse en un juez supremo. Pero Dios es el juez. Es un juez bueno y digno de confianza. Es el Dios que jamás ha hecho alguna injusticia. Entonces nosotros debemos de ajustar nuestro pensamiento a entender que Dios sigue siendo el juez. En lugar de nosotros convertirnos en jueces, necesitamos dejar que Dios nos juzgue. Necesitamos permitir que Dios nos lleve hasta ese punto de entendimiento que sí, seremos juzgados. Y Dios es el único juez. Nosotros no podemos juzgar a Dios. Tal vez lo hemos hecho, pero no es nuestro lugar. Es en medio de ese sufrimiento donde Dios quiere que entendamos que Él es el Dios todopoderoso, que Él tiene el control de todas las cosas y que sí, a veces tenemos que atravesar esos momentos difíciles, que sí, a veces tenemos que sufrir para entender
quién es el Dios verdadero, quién es el Dios todopoderoso, quién es el Dios que todo lo sabe. Cuando lleguemos a entender eso, entonces podemos empezar a formar una relación más concreta, más directa con Dios, una relación más íntima, donde Él quiere que estemos con Él. Y vamos a buscar ahí en el libro de Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 9, tenemos una cita que nos hace referencia el apóstol Pablo. Romanos 9:14, que dice así, 14 al 16. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces todo depende de Dios. Nosotros no podemos pensar que por las situaciones que estamos pasando, Dios ha sido injusto. Ni podemos decir que hay injusticia en Dios. Tal vez no entendemos el porqué del sufrimiento, pero tal vez tampoco necesitamos entenderlo. Vamos a ver cómo Dios a través de esta situación con Job y el cuestionamiento de Job, en realidad Dios ni siquiera le da una explicación. Dios no responde tampoco a sus cuestionamientos, ni el porqué de su sufrimiento, porque Dios es un Dios soberano, un Dios todopoderoso, que ciertamente le pregunta a Job, ¿y dónde estabas tú cuando comencé yo esta creación? ¿Dónde estabas? Dios le hace entender a Job que Él es el Dios todopoderoso, y que sin importar las cuestiones, las preguntas que tengamos, no siempre Dios nos va a dar una respuesta. No siempre Dios nos llevará al entendimiento del por qué estamos pasando una situación así. Vamos a pasar al libro de Job, capítulo 42, verso 1 al 6. Y dice así, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí a través de estos versículos es donde nosotros podemos aprender que aún en los sufrimientos más profundos, Dios se nos revela para bendecirnos y para darnos esperanza, al entender en realidad quién es Él. Cuando nosotros en realidad podemos entender quién es Dios, es donde Dios se nos va a revelar para que nosotros recibamos bendición. Aquí es donde Job, en esta respuesta que le da a Dios, ha entendido en realidad quién es Dios. A pesar de todo ese sufrimiento, a través de toda esa situación, aquí es donde Job entiende en realidad quién es Dios. Su respuesta es clara. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Aquí es donde Job viene a entender que en realidad todas las preguntas, todo el cuestionamiento, todas las quejas que tuvo, no tenían un porqué. Yo sé que todo lo puedes. Yo sé que si en ese momento Job reconoce y dice que si tú en este momento quisieras quitarme todo ese sufrimiento, lo puedes hacer. Pero entendió que había un propósito a través de ese sufrimiento. El sufrimiento nos revela a un Dios todopoderoso. Es lo que aquí Job está declarando. Yo sé que todo lo puedes. Contemplar a Dios en su verdadera grandeza hace irrelevante nuestra incomprensión. Es irrelevante cuando nosotros contemplamos a Dios en toda su grandeza. Es irrelevante el querer comprender el porqué de nuestra situación. Porque ahí entonces entendemos que Él tiene el control de todo. A pesar de que nos guste o no nos guste lo que estamos pasando. A pesar del dolor, del sufrimiento, entendemos que sí, Dios sigue en control. El sufrimiento también nos revela a un Dios que todo lo sabe. Y aquí es lo que está expresando Job en estos versículos. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cómo podríamos, si acaso nosotros, esconder un pensamiento de Dios? Esconderlo de Dios. ¿Cómo podríamos? No hay manera. Dios todo lo sabe. Dice que conoce nuestros pensamientos y nuestras palabras antes de que nosotros las digamos. Es en esa necesidad incesante de entender que a veces nos impide confiar en nuestro Salvador. Es esa necesidad de querer entender todo y saberlo todo lo que nos impide que nosotros estemos confiando totalmente en Dios. Entonces necesitamos quitar eso de nuestro pensamiento, el siempre querer entender el porqué de las cosas. Eso simplemente nos está apartando de lo que Dios nos quiere enseñar, de lo que Dios nos quiere mostrar a través de esa situación. Si buscamos conocer primeramente a Dios y su reino soberano, estaremos mejor preparados para conocer y aceptar el propósito que Él tiene para nuestra vida. Ahí es donde nosotros vamos a entender todo, si nosotros estamos buscando primeramente de Dios y de su reino. Cuando nosotros estemos buscando de Él, entonces vamos a estar preparados para conocer y también aceptar todo el propósito que Él tiene para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tal vez estado buscando por mucho tiempo, preguntándonos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, si seguimos cuestionando esa situación, si seguimos en ese cuestionamiento, tal vez tengamos que pasar por algún sufrimiento. Tal vez, no necesariamente. Pero ahí es donde Dios en realidad quiere mostrarnos cuál es el propósito de nuestra vida. El sufrimiento también nos revela a un Dios que es maravilloso y redentor. ¿Sí? Ahí es donde podemos experimentar las grandes maravillas de Dios. Tienen que suceder cosas en nuestra vida para poder nosotros declarar el poder de Dios en nuestra vida. De otra manera, dice aquí Job, dice, de oídas te había oído. Job ciertamente conocía a Dios, ciertamente había oído de Dios, ciertamente había recibido la bendición de Dios. Pero al parecer, a través de esta situación, Job reconoce que nunca había tenido un encuentro tan personal
con Dios como este. Sí, dice, de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora puedo declarar quién es ese Dios verdadero a través de lo que he vivido, a través de esta experiencia, que ciertamente sí, tal vez no era algo agradable para mí. Pero ahora puedo declarar quién es ese Dios en el que he creído, a través del sufrimiento. No importa cuánto hayas dudado de Dios en el pasado, si hoy te acercas a Él, humillado y arrepentido, recibirás perdón y restauración. Esto es lo que Job recibió, restauración. Fue restaurado en su totalidad, a pesar de todas sus dudas, a través del sufrimiento. Jesucristo nos llama y nos dice que vayamos a Él, que busquemos de Él. Todos aquellos que están trabajados y cansados. Y dice, y yo los haré descansar. Aquí es donde Job recibió ese descanso, esa tranquilidad, esa paz, al dejar de preguntarse el porqué de las cosas, al dejar de preguntarse si Dios era justo o no lo era, al simplemente dejar que Dios obrara en su vida, a través del sufrimiento, sí, pero ahí es donde Dios le enseñó grandes cosas a Job. Y es donde Job entiende y dice, ahora sí, no tan solo he oído de ti, sino te he visto. Más allá de lo que podamos entender nosotros. A través de esta historia podemos ver que Dios nunca le dio a Job alguna explicación. Nunca le explicó el porqué al respecto de las circunstancias de su angustia. Dios hizo una sola cosa en todo lo que le dijo. Le preguntó a Job si él era eterno, si él era grande, poderoso, sabio, perfecto, como lo es Dios. Eso sí se lo preguntó. Le preguntó a Job si era alguna de esas cosas como lo es Dios. De no ser así, Job estaría mejor permaneciendo callado y confiando en Dios. De no ser así, si nosotros no podemos compararnos con el gran poder de Dios, es mejor permanecer callado y esperar en Dios. La respuesta de Dios al sufrimiento de Job no fue entonces una explicación, sino una revelación. Dios en realidad le reveló a Job quién era él. Dios no le dio a Job razones, no le explicó por qué murieron sus 10 hijos, no le mostró la lógica tras la destrucción casi instantánea de todas sus posesiones, no le explicó la relación entre sus sufrimientos y sus pecados, ni mucho menos entre sus sufrimientos y su justicia. Pero Dios le dio a Job una visión de sí mismo. Al Job escuchar esta revelación con admiración y seguramente también con incomprensión, Job le respondió a Dios diciendo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí es donde Job en realidad entiende quién es Dios. A pesar de toda la vida que había llevado, de bendición, conociendo de Dios, sirviéndole a Dios, siendo un siervo de Dios, aquí es donde Job alcanza a comprender en realidad quién era Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el estar en un estadio de fútbol?
Ciertamente a muchos nos gusta ver el fútbol o cualquier otro deporte, no importa. El béisbol, fútbol americano, básquetbol, no importa. A veces pasamos tiempo viendo esos deportes. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de vivirlo ahí, algunos cuantos metros del jugador, de nuestro jugador estrella? Y es algo diferente. Es una experiencia diferente. Y eso es lo que experimentó Job. Había escuchado de Dios, había oído de Él, había conversado con Él tal vez. Pero ahora estaba ahí, enfrente de Él, reconociendo quién era Él, entendiendo que sin importar las circunstancias de la vida, a veces no tenemos que entenderlo. O realmente nunca tenemos que entenderlo. Porque es el plan de Dios. La lección ha terminado. Job ahora está listo para descansar en el conocimiento de Dios como verdaderamente es Dios. Ahí es donde podemos descansar de todo ese sufrimiento cuando estamos delante de Dios, reconociendo que sin importar lo que suceda, Dios tiene el control de nuestra vida y de todas las circunstancias de la vida. Ahí es donde Dios nos sigue hablando y nos sigue llamando. Entonces podemos hacernos una pregunta el día de hoy. Una pregunta interesante. ¿Estás dispuesto a traer hoy tu dolor ante la presencia de tu Salvador? ¿Estás dispuesto o sigues lidiando con cuestionamientos, con preguntas, con dudas? El porqué de lo que yo estoy pasando. ¿O simplemente quieres venir y traerlo delante de Dios? Y que Él sea el juez. Y que Él sea quien te muestre su poder a través de esa situación. Sufrimiento. Lo vemos todos los días en el mundo entero. Tal vez en nuestra propia vida. Por ahí es donde Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos de alguna manera más allá de nuestro entendimiento. Más allá de cosas que hemos visto o que hemos experimentado en nuestro diario vivir. Entonces, quiero animarlos, hermanos. Quiero animarlos a que tomemos una decisión. Que podamos acercarnos a algún familiar, algún amigo, algún vecino, o a cualquier persona que conozcamos, o tal vez que no conozcamos. Que podamos acercarnos y alentarlos. Simplemente darles una palabra de aliento, de esperanza. Que sí, aún en las circunstancias más difíciles de la vida, Dios tiene el control. Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto, sí, tal vez a cuestionar algunas situaciones, pero también quiere respondernos. Ese es lo que queremos hacer de aquí en adelante, hermanos. Tal vez ya lo estamos haciendo, tal vez ya lo hemos hecho, pero que seamos intencionales en lo que estamos haciendo. Y buscar, porque hay tantas personas allá afuera, hay tantas personas que están ciertamente en el sufrimiento. Y ya lo vimos eso algunas semanas atrás. Dios puede usarnos en esas situaciones de la vida. Dios quiere usarnos en esas situaciones de la vida. Háblales del poder de Dios. No vamos a ir a hacerles cuentos a las personas. Simplemente queremos hablarles de lo que hemos experimentado en nuestra vida personal. Del poder de Dios. Lo que Él ha hecho en nuestra vida. Lo que Él sigue haciendo, si se lo permitimos. Háblales de la sabiduría de Dios.
Sí, tal vez no podemos entender lo que estamos viviendo, pero Dios es sabio y tiene un plan perfecto para nuestra vida. Háblales de la misericordia de Dios. Porque de otra manera entonces no podríamos estar aquí. No podríamos hablarle a nadie, ni comentarle, ni hacerle algún comentario de lo que Dios está haciendo. Si no es por la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ver la misericordia de Dios? Dice que Jesucristo fue crucificado para pagar la deuda de nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. Que nosotros no tuvimos que pagar ese precio. Que Jesucristo tuvo que atravesar todo ese sufrimiento por cada uno de nosotros. Pero que aún ahí, ahora tenemos la esperanza. Sí, tuvo que haber sufrimiento para que nosotros seamos salvos. Y tal vez estamos como Job, quejándonos del sufrimiento, de todas esas cosas que no entendemos, pero que simplemente tenemos que aceptar que Dios nos quiere enseñar algo más allá de lo que podemos entender. Si le hablamos a las personas del poder de Dios, de la sabiduría de Dios y de la misericordia de Dios, tú y yo podemos experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, busca a alguien esta semana, aliéntalo, anímalo, háblale de la palabra de Dios, háblale de la esperanza que podemos recibir a través de Jesucristo. Y eso calmará cualquier sufrimiento. El entender que Dios tiene el control de las cosas. El entender que sí, Dios tendrá misericordia. Eso nos dará la paz para seguir adelante. Hermanos, esa es una palabra de ánimo y ahí lo vamos a dejar por esta semana. Tenemos todavía algunos estudios más acerca del sufrimiento. Dios nos quiere seguir hablando a través de este tema que tal vez a algunos no nos guste, que tal vez sea difícil de digerir, pero que sí, Dios quiere hacer algo a través de ello. Hermanos, que Dios me los bendiga.